Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. De ti, un Dios bueno, poderoso, maravilloso como lo eres tú. Un Dios que nos cuida en la noche, Señor, y hablas a nuestra conciencia. Espíritu Santo, dirige este tiempo. Gracias, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos por este nuevo día, por este comienzo de este día contigo, de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Señor, gracias. Toma control, bendito Dios, de los lugares, Señor, donde estamos. Toma, bendito Dios, control de la naturaleza, Señor, de cualquier cosa que pueda suceder en la naturaleza. Porque tu palabra dice que la tierra gime con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Espíritu Santo de Dios, levántate poderoso, guarda nuestras vidas contra cualquier obra de la naturaleza que esté queriendo levantarse, Señor, en cualquier lugar, bendito Dios, donde estamos tus hijos, bendito Dios, protégenos este día, Señor. Protégenos, Espíritu Santo, de toda obra de las tinieblas. Protégenos, Señor, de las cosas que hay de maldad en el mundo, Señor, que están contaminando, trayendo culturas diferentes, cosas diferentes a la mente, al corazón de los jóvenes, de todas las personas, Señor, que son contaminadas por ideologías, por creencias que son más bien diabólicas, bendito Dios. Líbranos, Señor, guárdanos. Hoy ponemos delante de ti nuestras vidas, nuestros pensamientos, Señor, que se alinean a la palabra tuya, a las verdades tuyas, Señor, que todo lo que escuchemos de ti, Señor, se selle en nuestro corazón, que quedemos convencidos porque tú, Espíritu Santo, eres el que nos convence. Nosotros no nos podemos convencer a nosotros mismos, Señor, sino tú. Tú nos llevas a toda verdad, tú nos muestras tu verdad a través de tu palabra. Bendito Espíritu Santo, porque tú conoces el corazón del hombre, conoces sus intenciones, conoces los más íntimos pensamientos. Por eso te pido, Señor, que mires mi corazón, que cambies cada día mi corazón, que mi corazón se parezca más al tuyo. Como te pedía David, dame, Señor, un corazón limpio y recto, un espíritu recto dentro de mí, un corazón puro. Yo quiero eso, Señor, yo quiero tener ese corazón para ti, porque de lo contrario no voy a poder, bendito Dios, acercarme a ti como tú quieres que lo haga, a tener una relación íntima contigo, a oírte como lo estaba haciendo Habacuc. Señor, todos los días seguir la dirección tuya, contestar esas preguntas, Señor, que nosotros nos hacemos a veces interiormente, Señor, pero sabemos que podemos venir a ti con cualquier pregunta que tengamos y tú siempre vas a responder, porque estás allí para contestar nuestras preguntas, nuestras inquietudes. Gracias, Espíritu Santo, porque nada cambia de un Dios verdadero como lo eres tú. Papito de los cielos, entrego este tiempo. En cada lugar donde se levanta este altar para ti, sea tu presencia con cada uno, con cada familia. No hay impedimentos, Señor, no hay paredes, no hay fronteras que nos separen de ti, porque tú lo contienes todo, Señor, porque tú eres un omnisciente, omnipresente y omnipotente. Por eso, papá, deseamos tu presencia, deseamos que en cada hogar tu presencia se manifieste, Señor, que nos abraces, nos llenes hoy de tu ternura, de tu paz, bendito Dios, que necesitamos cada uno, y que nos llenes de sabiduría, papá. Danos sabiduría en este día para manejar toda situación como tú quieres que sea. Danos palabra de ciencia, danos inteligencia espiritual, danos, bendito Dios, el conocimiento de tu voluntad con esa inteligencia espiritual, bendito Dios, con la sabiduría que da el Espíritu Santo, Señor. Espíritu de Dios, quita la sabiduría de nosotros, esa sabiduría que es humana, que es terrenal, que es diabólica, que no trae nada de frutos, que no conduce a nada. Quítala de nosotros, Señor, y deseamos tu sabiduría, papá, que es pacífica, que da buenos frutos, que se manifiesta, Señor, a través del Espíritu Santo. Por eso te la pedimos hoy, la sabiduría para manejar
todas las situaciones nuestras, Señor. Toma control de nuestra alma, donde están las emociones, donde está nuestra voluntad. Hoy toma control del alma, Señor. Sana nuestra alma, sana nuestras heridas. Quita, Señor, esos recuerdos del pasado y déjanos caminar libres, papá, hacia la verdad, hacia la meta que tenemos todos, Señor, a ese camino que tú nos muestras en Jesucristo, papá. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Espíritu Santo, renacemos por ti, volvemos a ti, porque tú eres nuestro motivo y nuestra razón. Gracias por este altar, por este tiempo donde estamos buscando tu rostro para decirte, Señor, hoy te necesito más que ayer. No me dejes inclinar a cosas vanas, a cosas, Señor, que no tienen sentido. Mi vida tiene sentido, un precio tiene mi vida contigo, Señor, que yo no la desperdicie, que mi vida tenga cada día una razón de ser, cada minuto. Bendito Dios, alguien decía que éramos como una vela encendida, pero que a medida de los años esa cera se va haciendo más pequeña, aunque la llama está encendida. La cera va terminando, Señor, y nuestros años tienen que contar, tener un precio, un valor. Bendito Dios, porque ya tú lo pagaste por nosotros en la cruz. Ya tu sangre nos dio ese valor, bendito Dios. Por eso, gracias, Señor. Aquí estamos, entregamos este tiempo, te entregamos a ti nuestra vida, nuestro corazón en este instante. Y hoy, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy buenos días, saludándolos desde nuestro devocional, mi cita con Jesús, madrugando a buscar a Dios y su palabra. Las primeras horas son para el Señor, porque este día nos lo regala y entonces nos levantamos pensando en Él, queriendo acercarnos a Él de corazón sincero. Su palabra dice que el que le busca de corazón le halla. Y abrir esos oídos espirituales a su voz para que Él nos hable al corazón. Es muy lindo. Estamos estudiando el libro de Habacuc, versículo por versículo, reglón por reglón, como Él quiere. Dice que hagamos de la palabra así, reglón por reglón, paso por paso, para que podamos entender. Y lo más lindo de la Biblia, ¿cierto? Es que en el libro de Habacuc, el Señor nos hace, el Espíritu Santo nos lleva a entender que siempre con el hombre Él ha querido un diálogo. Pero tenemos que dedicarle el tiempo, no es oraciones a la carrera. Habacuc le dedicó muchos, esto tiene que ser de mucho, mucho tiempo. Usted dirá, pero es que yo hoy no tengo tiempo. Siempre habrá tiempo, porque Él dice que oremos sin cesar. En Primera Tesalonicense, lo que pasa es que el orar sin cesar no es que usted deje de hacer las cosas por orar. Usted puede orar en su pensamiento. Yo me he ido hablando con Él cuando voy en el carro, cuando estoy en alguna situación que necesito de su presencia, inmediatamente en mi mente no puedo proclamar en medio de gente que está conmigo, que no conoce, de pronto en una reunión que no está en la presencia de Dios allí en ese momento. Yo puedo buscarla, yo puedo ir al baño, yo puedo buscar miles de formas, porque es la actitud del corazón de querer estar con Él. Entonces Habacuc estaba preguntándole, él estaba haciendo sus cosas, pero tenía un diálogo, el Señor le estaba poniendo en sus pensamientos lo que él traía, y la mente se llena de esa palabra. Por eso hay que conocer a Dios, conocer a Jesucristo y saber cuándo Él está hablando. Y lo más lindo es que nos hace ver ese mundo espiritual de lo que es Él, ¿no? De lo que Dios es. Y bueno, vemos entonces que Él le responde a Habacuc y también nos responde a nosotros. Y entonces le dice que esos pueblos de Babilonia y esos pueblos de Judá serían juzgados de acuerdo a sus obras. Y así también pasa con nosotros, seremos juzgados de acuerdo a las obras, pero como ya nosotros hacemos obras por la fe, ¿cierto? La fe en Él, entonces qué lindo, porque esa fe tiene que crecer y eso es lo que Él demuestra aquí. Entonces, importante es que en esta segunda vez que Habacuc le dice, voy a subir en el capítulo 2, ¿cierto? Voy a ir
Entonces, mire, ese subir es como que dice, yo no estaba bien conectado con él, tengo que ahora sí sentarme en mi tiempo con él y esperar la respuesta de él. Porque de pronto todo lo que me estaba diciendo, yo estaba también alterado, estaba preguntando cosas que de pronto en mi humanidad las estaba viendo, pero ahora necesito que él me explique, porque estaba más asombrado de la justicia de Dios y se estaba creyendo él muy bueno y todo estaba muy bien cuando él ya le había dicho otras cosas. Entonces él estaba como, no estoy alineado con lo de Dios, no entiendo, me voy a ir más. O sea, ese subir, dice que subimos a las alturas, es espiritual, es sacar ese tiempo, es quedarnos quietos. Dice, me quedaré quieto. Dice, es importante entonces saber que cuando nosotros queremos una respuesta de Dios, tenemos que sacar el tiempo para estar con Él, ¿sí? Entonces ya dice que yo no me voy a quedar dormido, seré como centinela, como un centinela que está allí esperando la respuesta de Dios. O sea que allí le dedica ese tiempo de quietud, ¿sí? Porque de pronto él iba de un lado a otro hablando con él, diciéndole y él mirando y de pronto mirando los pueblos y entendiendo la voz de Dios, pero no se había sentado como tranquilo. Ya en este capítulo 2 él dice, yo me haré, me subiré, ¿cierto? Y me quedaré allí quieto hasta que él me responda. Y también habla de como ese guía espiritual que él necesita. Esperaré en ese guía espiritual, ¿cierto? Que traiga esa revelación a mi vida. Ese guarda espiritual. Si ustedes leen allí, acompáñenme en Habacuc 2, versículo 1. ¿Cierto? Ese guía espiritual que necesita. Usted sabe y se da cuenta que Dios ha puesto guardas espirituales para nosotros. ¿Y usted sabe quiénes son esos guardas? Mire, Isaías 62:6 nos dice, oh Jerusalén, y ahí puede ser el nombre suyo, o el pueblo o la iglesia, ¿cierto? Oh Jerusalén, oh María, oh Marta, oh Patricia, oh, ¿cierto? Mariana, oh Leonor, ¿cierto? Bueno, oh Amparo, yo he puesto centinelas en tus murallas. Ellos orarán continuamente de día y de noche. No descansen ustedes que dirigen sus oraciones al Señor. Entonces nosotros mismos nos podemos convertir en esos centinelas, en esas murallas que oramos continuamente. Nosotros no podemos perder, dice, día y noche. Hay momentos que tenemos que vigilar, hacer vigilias, quedarnos un tiempo, así como a veces nos quedamos viendo televisión hasta tarde. Y que no es que eso sea malo, pero cuántas horas pasamos ante un aparato de pronto. Y buscar esas horas con el Señor, porque dice, y orarán continuamente de día y de noche. No descansen ustedes que dirigen sus oraciones al Señor. Entonces, los centinelas son los guías espirituales, los guardas espirituales, son personas que oramos por todos los problemas del país, de la ciudad, los problemas personales, oraciones por los enfermos, ¿sí? Que oramos. Entonces, Habacuc estaba en ese momento representando también como centinela oración por los países que en ese momento están en guerra. Entonces, Dios escucha esas oraciones y trae respuesta, orando constantemente por las necesidades que presenta el pueblo delante de Dios. Son personas intercesoras, son personas que las llaman centinelas porque están constantemente. Entonces, el corazón se aflige como estaba el de Habacuc, pero cuando encuentra la respuesta es hermoso. Y eso es lo que hoy nos está mostrando el Señor. En Jeremías 6:17 dice, yo les he enviado mensajeros para advertirles del peligro, pero ustedes no han prestado atención. ¿Ve? Entonces, esas centinelas, cuando estamos allí orando, el Señor nos revela cosas que para decirle al pueblo, para decir, tenga cuidado, pero son cosas verdaderas, no falsas profecías o cosas que la gente se imagine. No, es guiados por el Espíritu Santo. Por eso es que la profeta
se mete en esa comunión constante con el Señor hasta que Él pueda inclusive escribir este libro guiado por el Espíritu Santo para estos tiempos igualmente, porque las guerras nunca han pasado, siempre han estado en el corazón del hombre y ya lo vemos por qué. Entonces, dice, yo les he enviado mensajeros para advertirles del peligro, pero ustedes no han prestado atención. En Ezequiel 3:17 dice, Ezequiel, tu tarea será mantenerte siempre vigilante y decirle a los israelitas que están en grave peligro. Tan pronto como yo te diga algo, tú deberás decírselo a ellos. Esa es la función del pastor, del profeta. Esa es la función nuestra cuando Dios nos dice algo en su palabra y pone un tema en nuestro corazón. Es la misma voz de Él advirtiéndonos o exhortándonos o instruyéndonos o capacitándonos para vivir aquí en la tierra, ¿cierto? Lo como debemos de vivir. Entonces por eso hay que estar muy pendientes porque Él lo dice, hombres y mujeres, ¿cierto? Que Él ha escogido. En Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus pastores porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Hebreos 13:17, o sea que el Señor siempre ha colocado profetas, pastores. Lo más que hoy la gente duda muchísimo por tantas cosas que se ven, pero a través del Espíritu Santo nosotros podemos discernir cuando una palabra es verdad, cuando se está hablando verdad al corazón, porque el corazón comienza a inquietarse. La palabra de Dios comienza a tener vida en la persona que la recibe con agrado, porque también hay clases de terrenos. No siempre será el que la palabra no se dé bien, ¿no? Porque dice que mi palabra nunca volverá vacía, dice el Señor. Entonces depende también de la clase de terrenos que se recibe la palabra. Está también en Mateo 13. Ahí está la clase de terrenos. Y hay terrenos que no reciben bien la palabra porque hay personas que tienen su corazón lleno de cosas. Ahí está. Yo una vez hablé de ello, tendremos que volverlo a tratar para recordar porque se nos olvida. Entonces muchas veces el corazón está tan lleno de cosas que no escuchan a Dios, no escuchan, no dejan que esa palabra llegue y dé fruto. Y esto depende de mi corazón, cómo está mi corazón para recibir lo que mis pastores me están diciendo, en la forma de cómo ellos están hablando. Entonces dice que son responsables, dice ustedes obedezcan y cuiden, ¿cierto? Lo que hablan para que ustedes sean también sin problema y sea todo agradable y puedan servirles de ayuda. Entonces Dios ha puesto muchas veces a personas para que nosotros podamos confiar porque igualmente con nosotros, o sea, esto es una cadena de bendición que Dios hace, ¿cierto? Para cada uno de nosotros, para nuestro crecimiento, porque necesitamos crecer espiritualmente y no quedarnos ciegos, sino que los ojos se van abriendo, se van quitando las vendas y es tan lindo ese proceso espiritual que vamos viviendo todos. Entonces, Dios ha puesto muchas veces, ¿cierto? A llamar, nos ha puesto en el corazón a nosotros, a llamar personas que pone cómo están y nos las muestra, porque es tanto el amor. Y cuando uno manda un mensajito, estás bien, es porque Dios ha puesto en el corazón esa persona. Y es allí donde uno dice, wow, yo a veces le digo a mi esposo, papi, llamaste a fulano de tal a tal persona, porque él inmediatamente la pone. Y uno mira y muchas veces en el espíritu esa persona cómo está. Y sí, muchas veces le cuentan, estoy pasando esto, estoy sintiendo esto, me siento de esta manera, he estado enfermo, he estado enferma, me pasé una noche de esta manera. Entonces vemos que Dios cumple esa palabra. Y también orar cuando intercedemos, oramos por los países. Ahora la carga está por los niños, porque los niños corren mucho peligro. Bueno, los ancianos, personas ya que no se pueden defender por ellos mismos, en mucho peligro están. Entonces, Abacud estaba diciendo que iba a subir, ¿cierto? Ese monte como atalaya y que allí esperaría, que allí se iba a estar
hasta que Dios le respondiera. Entonces ahí también habla de paciencia. Ahí es donde se manifiesta la paciencia que la tiene el Espíritu Santo. Y lo que pasa es que nosotros no queremos sino respuestas inmediatas. Y mire que el Señor le llevó a él no a contestarle inmediatamente. No, él le fue mostrando sus propósitos, pero no la respuesta que Habacuc necesitaba, porque él quedó como más confuso de la respuesta que le había dado. Entonces, siempre Dios tendrá la respuesta y el profeta esperaba que así fuera porque él siempre tiene la respuesta correcta. Y cuando ya la tuviera, entonces iba a estar en paz porque ya entendería. Dios le iba a dar esa respuesta para el futuro y él lo entendió, ¿sí? Solo tenía que esperar, esperar. Muchas veces nosotros no esperamos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Dios no actuó inmediatamente diciéndole a él todas las cosas? Porque él lo hace como él quiere. Dios es soberano y también nos lleva a que también le dediquemos tiempo. Dios quiere pasar tiempos con cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, es en el tiempo de Dios la respuesta. Muchas veces contesta inmediatamente, otras veces va llevándolo a uno en ese proceso. Pero nosotros somos los que siempre estamos apurados, siempre tenemos prisa y por eso no podemos escuchar las verdades. Pues, ay, ese devocional tan largo, eso tan largo, pasan las horas, no puedo, tengo mucho afán, tengo mucha prisa. Entonces no escuchamos. Muchas veces ni esperamos hasta el final porque tenemos tanto afán. Muchas personas han dicho que el Señor se ha demorado en su venida, ¿verdad? Eso es lo que dice, porque volveré pronto. Y el Señor Jesucristo no va a demorar su venida. Él va a llegar en la hora exacta y en su propio horario, no en el de nosotros. No es como nosotros creemos. Pero mucha gente dice, no, ¿eso cuánto se dijo que venía? Él todavía no llega, ¿sí? Entonces no es el horario mío, no es el horario de nadie, es su propio horario. Él tiene su reloj. Y ya sí vemos por todas las cosas que acontecen y vamos a la Biblia y vemos que todo se está dando para que ya esté más cerca esa venida, pero no podemos decir en el mes tal, la fecha tal, porque eso no está escrito, sino las señales. Él dijo que miráramos las señales. Entonces estamos contemplando aquí que Habacuc no se iba a retirar, ¿cierto? Del lugar que él había escogido. Y allí en esa torre o ese lugar que él les dijo que escogería, ¿cierto? Tendría esa fortaleza, esa para estar hasta que el Señor le dijera. Entonces no había recibido esa pregunta, esa respuesta a su pregunta, pero iba a estar allí hasta que Dios le dijera. Y ¿sabe qué pasa también? Que Dios no desea que nadie, que ninguno, que ningún alma perezca. Él no lo desea. En Ezequiel 33:11, este versículo me dio como esta del cómo ve el Señor a cada persona, en cada hogar, en cada familia. Por eso usted no se canse de orar por sus hijos, por su familia. Porque mire, este es lo que dice Dios a través de Ezequiel 33:11. Dice, diles que el Señor Dios afirma. Hoy te lo está diciendo a ti. Diles que el Señor Dios afirma, no quiero que muera el que hace el mal, sino que se vuelva a mí y así tenga vida. Pueblo de Israel, vuélvete a Dios. Pueblo de Ecuador, de Perú, pueblo de Colombia, ¿sí? Pueblo de Estados Unidos, pueblo mío, vuélvete a Dios. Aléjate del camino de maldad para que no mueras. Ese es el deseo de Dios. Y esa muerte no es solo lo físico porque ya está dada, que nos iremos de esta tierra, pero es la muerte espiritual, que Él no quiere que el hombre perezca definitivamente, porque hay una eternidad con Él. ¿Ve? Entonces en Babilonia seguro que había un grupo de personas que Dios iba a salvar. Por eso Él estaba con lentitud en las cosas. Y en ese periodo, los hijos de Israel pasarían a la esclavitud, ¿cierto? En la cautividad 70 años, porque eso lo vio el profeta Daniel. Fue un periodo
de un tiempo glorioso para Dios, porque fueron 70 años de esclavitud que Dios permitió por el pecado de ellos, pero que de allí salieron muchas familias para el Señor. Y asimismo él iba a tocar el corazón de Nabucodonosor, porque lo vemos en la Biblia, cuando se le profetiza a este rey y tocó ese corazón. Entonces Dios siempre tendrá sus planes y sus propósitos. La respuesta la tiene el Señor. En Habacuc 2 y 3, Dios ya le responde otra vez. Dice, el Señor me respondió así. Mire qué lindo, ya comenzó el Señor a mostrarle. Y le dice, mira, escribe claramente en tablillas la visión para que se pueda leer de corrido. Esta visión es testimonio de que hay un día y una hora señalados. Aunque parezca que demora en llegar, espéralo, porque es seguro que llegará y no tardará. Toda visión, toda palabra, por eso es que nosotros tenemos que escribir, porque nuestra mente no es como la computadora que se queda ahí grabada. Tantas cosas que vivimos se nos olvida. Cuando usted va a leer lo que usted ha escrito a través que el Espíritu Santo le ha mostrado, es tan lindo, porque eso queda de revelación en su corazón, fue revelado. Entonces le dice, escríbelo claramente en tablillas, la visión. Entonces aquí vamos a ver que la Biblia nos muestra que todos nosotros tenemos que tener esa visión del Espíritu Santo cuando entramos en esa perfecta comunión con Él espiritual, ¿sí? El Espíritu Santo es el que dirige en esos momentos. Entonces, Dios quiere que escribamos lo que Él nos dice. Usted debe escribir diariamente sus devocionales, porque no debemos olvidar, pues Él siempre profetiza, nos enseña, nos instruye y dice que todo esto es seguro. Dice, porque es seguro que llegará y no tardará las promesas, lo que Él te esté diciendo. Llegará porque llegará. Entonces, en este caso, Él estaba hablándole de cómo iba a ser ese juicio con los babilonios y cómo iba a ser ese juicio con Judá y que iba a llegar, que solamente lo escribiera y lo contara para luego como testimonio de que Él ya se lo había dicho a él y que ya él también lo tenía que ir contando para que hubiese personas que se arrepintieran, porque este es el mensaje, o sea, el mensaje de la palabra de Dios es para salvación de aquellos que, porque Él no quiere, ya vimos su deseo, no quiero que nadie se pierda. Quiero que me conozcan, quiero que vivir una eternidad con mi creación, que es el hombre. Entonces le dice, esta visión es testimonio de que hay un día y una hora señalados. Aunque parezca que demora en llegar, espéralo, porque es seguro que llegará y no tardará. ¿Ve? Entonces, bueno, nosotros tenemos que escribir, oiga bien, todo lo tenemos que escribir. Entonces aquí le da el Señor instrucciones al profeta y le escribe, le habla de una visión. Y vamos porque es bueno escuchar y también aprender, no quedarnos como, ¿qué será una visión? ¿Por qué le dio esa visión? Entonces hay métodos de revelación que el Señor da a todo aquel que empieza a tener esa comunión con Él íntima. En este caso, Habacuc estaba en esa comunión íntima con Él y el Señor le estaba dando un método de revelación. Entonces hay visiones proféticas, hay revelación de la naturaleza, a través de la naturaleza y todo lo que acontece, Él nos muestra, nos habla a través de todo ello. Hay revelación a través del Espíritu Santo que está en nosotros, a través de los profetas que Él coloca, a través de la palabra de Dios que escuchamos y la guardamos en nuestro corazón. Hay métodos de revelación por los sueños. Él también da sueños que también tienen características especiales. Y a través de la encarnación, que quiere decir la resurrección, o sea, Jesucristo encarnado, hecho hombre, a través de Jesucristo, Lucas 1:31 nos habla de todo ello. ¿Ve? Entonces, por eso tenemos que conocer muy bien a Jesucristo, porque es el mismo Dios. Entonces, ¿qué es una visión profética? Vamos a mirar un poquito allí, porque esta es la visión que él le estaba dando al profeta. Es una visión profética. ¿Qué se entiende por eso? Entonces, se refiere a una comunicación que viene de parte de Dios y es una revelación que se tiene en una visión. Es una palabra hebrea que significa un sueño, una revelación, una imagen mental
Mire, Él coloca imágenes en nuestra mente cuando las cosas quiere que sucedan. Es tan bonito porque si tú le presentas tu proyecto de tu matrimonio, de tus hijos, de tu vida, Él te da esa visión, pero tiene que ser en oración y comunicación con Él. Y Él te dice cómo quieres que lleves tu negocio, cómo quiere que lleves tu matrimonio, qué cosas están fallando, cómo quieres que lleve. Él te habla allí, te pone en tu mente. Por eso hay que sacar ese tiempo con Él, conocerlo. Entonces es esa palabra que trae esa imagen y está hablando de una palabra profética, palabra revelada, que pinta un cuadro mental, algo allí, ¿cierto? Entonces en cada congregación se debe de orar por la manifestación del Espíritu Santo en dones para profecía, para que el pueblo se avive. Y dice que el pueblo sin visión perece. ¿Ve? Y esa es parte de la edificación de la iglesia. La profecía no es para ostentar, ni para hacer un show, ni para nada de eso. Muchas veces el Señor muestra algo tan sencillo y uno lo lleva a través de la palabra igualmente. ¿Ve? Para edificación de la iglesia. Dios obra en su soberanía y usa a cada hijo, cada creyente y cada congregación como Él quiere. Por eso es necesario vivir en esa parte espiritual y oírlo a Él. Es necesario la afirmación de nuestra fe como creyentes, como cristianos, y caminar en esa visión cuando hay profecía, cuando Él está hablando de algo que va a ocurrir o que está ocurriendo y que nos está mostrando a nosotros. Entonces, por lo menos en 1 Corintios 14:1 habla de que Pablo instruyó, ¿cierto?, a la iglesia de Corintios, igualmente a nosotros, que procuráramos anhelar la profecía, que la anheláramos en nuestro corazón, ¿cierto? Esa palabra profética que hace la palabra profética, la profecía, cuando es una palabra que llega, dice, marca mi vida. Cuando llega, yo la recibo y marca mi vida y la debo de obedecer. Entonces, cuando yo veo, oigo y leo la palabra con una mentalidad, pidiéndole al Espíritu Santo, yo quiero escuchar hoy la palabra tuya que llegue, porque sabemos que llega al corazón y es revelada. Entonces, cuando yo recibo esa palabra marca mi vida, marca mi espíritu y comienzo a caminar sobre esa palabra de Dios en obediencia. El problema es que yo la pueda escuchar, movió allí mi corazón cuando la escuché, pero luego no hago nada. Entonces la palabra se pierde, porque viene el enemigo y la arrebata. Y tú no puedes ver las bendiciones si tú no obedeces. Entonces lo que Él me ha revelado no está sobre mis emociones, porque la palabra cuando viene de Dios no puede tocar solamente mis emociones, sino que toca mi corazón para que aún en medio de circunstancias adversas yo pueda caminar por fe y pueda creerle hasta el final. Entonces, cuando hay una palabra profética me permite visualizar más allá de los tiempos y lo que está haciéndose, porque es por fe que yo me muevo, no por vista. No es por lo que ven mis ojos, es por lo que yo creo de Él y su palabra. Entonces eso me lleva a mover sobre lo sobrenatural hasta el último día de mi vida. El Señor, cuando me ha dado a mí promesas, yo las guardo en mi corazón y todo el tiempo camino sobre eso. Y me ha llevado en visiones a ver lo que yo hoy puedo verlo. ¿Ve? Entonces, cuando uno camina en obediencia, no duda de Dios en ningún momento, porque si le cumplió una vez, lo seguirá haciendo 2 y 3 veces. 2 y 3 veces. En Hebreos 11:39 dice, todos ellos son reconocidos por su fe, pero ninguno de ellos recibió la promesa de Dios. Mire, el cuadro de la fe que está en Hebreos habla de varios hombres y mujeres que caminaron por fe en lo que Dios decía y su palabra. Dice, ninguno de ellos recibió la promesa de Dios, sino que caminaron por fe. Por eso se llama el cuadro de la fe, el museo de la fe. Usted lea Hebreos 11 todo y ahí está. Por eso en esta parábola de Habacuc, el Señor le dice que viva el justo por su fe vivirá. Es por la fe a lo que Él dice y lo que Él te está diciendo en la palabra, Él lo cumple. Entonces el profeta ya sabía eso, viene de Dios y por eso él buscaba, ¿cierto? Esa visión, quería esa visión.
Entonces, la visión o la palabra profética afirma mi fe. La falta de fe es un estorbo y Dios no puede trabajar en personas. Dice que la fe que cuando uno le falta fe, no, él dice que Hebreos 11:6, ¿sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros empezamos a caminar por la fe en lo que él dice para que su palabra se cumpla. Dios no es con el intelecto. La palabra de Dios no es con el intelecto, no es para entenderla, es para creerla y para ser implantada en el espíritu. Entonces la palabra de Dios no es solo entendiéndola, sino creyéndola y se implanta en mi espíritu para obedecerla. Entonces cuando esa palabra es implantada en mi espíritu, comienza a crecer. Y entonces por fe entiendo lo que Dios está diciendo y establece pactos y promesas y hace juramentos, ¿cierto? Él no es de los que, como el hombre que miente y se arrepiente, no. Él es un Dios que cumple. Entonces, en esa firmeza de mi fe, es el ancla donde va a reposar mi alma, donde voy a tener paz, porque Dios me lo dijo, así se hace. Por eso es necesario cómo está mi corazón cuando se recibe la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, Él no va a trabajar en mi intelecto, Él trabaja en mi corazón, en mi alma, por la fe, por mi voluntad. Creo, oigo y escucho y le creo. Entonces mi fe afirma el creer en un corazón, en mi corazón en Dios, que es fiel, que jamás miente, que no falla, porque no me ha fallado. ¿Sí? Entonces, como Él no me ha fallado, desde que yo lo conozco, yo llevo 30 y pico de años ya con Él, y nunca me ha fallado. Yo lo que le creo a Él y con lo que Él me dice, así es. Yo leo su palabra y veo una promesa y yo sé y tengo una visión, tengo algo de Él en mi corazón. Yo sé que es así, porque Él no ha fallado. En Hebreos 6:19 dice, tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que nos sostiene. Nuestra esperanza llega más allá de la cortina del lugar santísimo del cielo. O sea, hay impedimentos. La cortina, recuerda que hay el lugar santo y lugar santísimo. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Yo tengo que entrar a ese lugar santísimo. Eso era lo que estaba haciendo el profeta Habacuc. Él estaba en el atrio. Él estaba preparándose para encontrar la respuesta de Dios. Pero le faltaba entrar hasta esa intimidad con Él. Y eso es lo que todos tenemos que buscar. Ese intimar con Él, estar con Él, o hasta que usted lo escuche claramente, porque Él sí, aquí vemos, Él habla al corazón, pero tenemos que leer también su palabra, meternos también en grabar versículos en nuestra memoria, conocer, ¿cierto? Ese corazón de Dios. Entonces, esta era una visión profética y por eso Él le está diciendo, escribe. ¿Y qué era lo que tenía que escribir? Mire lo que tenía que escribir. Escribe porque esto pronto, pronto se hará. Esto será testimonio. Entonces le empieza a instruir. Mire, le dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Tremendo. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Habla del orgullo. Empieza a tratar el alma. Tú estás viendo esto, perdón, en el pueblo de Judá, lo estás viendo esto también en el pueblo de los babilonios, pues ellos están llenos de orgullo y esa alma no es recta. Entonces dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ustedes han creído en mí, ustedes me han seguido a mí, el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Habla también ya del que se embriaga, del que tiene su grupo de personas para embriagarse, en ese tiempo pues era el vino. Dice, es soberbio, es traicionero, no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Entonces aquí ya está sacando el Señor un diagnóstico y le está diciendo al profeta, mira, es que las personas que yo, ese pueblo que está de esta y de esta manera. Como primera medida, ese es su problema. Ensanchó su alma, ¿sí? Y dice, ensanchó como el Seol su alma. O sea, esa alma está enferma.
La ensanchó no para Dios, no para que allí hubiesen los pensamientos y las cosas buenas que Dios coloca cuando uno ya comienza a caminar con Él. No, la ensanchó para hacer el mal, para matar, para destruir. Dice, como la muerte que no se saciará. O sea, ¿por qué hay tantas muertes? Porque la muerte es un espíritu. Dice, llegó la muerte, vino la muerte, visitó la muerte. Es un espíritu que está para el momento de la ida, ¿cierto? Pero la muerte se lleva muchas personas que están dando su vida a eso. Hay personas que se van muy jóvenes de este mundo. Hay personas que nunca conocieron a Dios. Entonces, dice, ensanchó como la muerte y que no se sacia. Mire, no se sacia. ¿Cuántas personas mueren a diario? Son cantidades. Y mueren, ¿cierto? Uno escucha las noticias cuando hay ahorita el Señor me ponía a orar por las manifestaciones de la naturaleza, porque están habiendo terremotos o esto se está moviendo mucho la tierra, ¿cierto? Hay muchas partes donde la naturaleza está como que explota en muchos lugares. Entonces dice, no se sacia, porque eso es día tras día, hubo tantos muertos, en un lugar iba un bus que no sé qué se estrelló, siempre uno escucha eso. Entonces el Señor le dice, así están ellos, son tanto como, su alma está tan mal que dice, es como, ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Hay personas que el hablar de la muerte les produce miedo. Yo era una de ellas. Y el Señor me ha llevado a entender, ¿cierto? Que es para uno poder enseñar y también saber que Él ya venció la muerte en la cruz. Él la venció. Él venció esa muerte. Él se entregó en ese momento de la cruz y la resurrección al tercer día. Él venció la muerte. Y la muerte tiene una hija. En estos días la estaba estudiando y está un versículo preciso allí que se llama enfermedad. Es la hija de la muerte, porque toda persona que se enferma hay un paso, ¿cierto? Hacia eso y está esperando ella allí que eso suceda. Por eso el saber orar, el saber pedirle al Señor, el saber la manifestación del Espíritu Santo es conocer esos pasos espirituales para saber orar. Vemos a un rey Ezequías que el Señor le dice, arregla tus cosas porque morirás. O sea, ya el Señor le dice, ya está a la puerta, ¿cierto? El espíritu de la muerte, vas a morir. Pero él le llora, le ruega y vemos cómo también utiliza la medicina para sanar también. Eso es otro tema. Entonces, ¿dónde nace el orgullo? Cuando el alma no es recta. La persona orgullosa es cuando el alma no es recta. Él le muestra que el alma necesita ser sana. Y del alma vamos a hablar, vamos a sacar un tiempo para el alma, la sanidad del alma. Porque lo que estaba pasando con todos los pueblos donde estaba Habacuc era que su alma estaba, mire, dice, estaba enferma. Entonces la gente trabaja por todo, menos por sanidad de su alma. Y en el alma no puede ir al médico a decirle, ¿cuándo va la persona que está enferma del alma a buscar un especialista? Cuando tiene ansiedad, cuando tiene problemas psicológicos, no puede dormir, ¿cierto? Y buscan medicina que les tranquiliza, pero no sanan su alma, porque nadie puede sanar el alma sino el Señor. Él es el único que llega a lo más profundo del alma. Entonces, el alma que no es recta, dice, se enorgullece. ¿Dónde nace el orgullo? En el alma. Entonces, aquí vamos a ver, mañana seguimos con esta parte importante, que es versículo por versículo para entender lo que Dios nos está enseñando. No podemos pasar la Biblia derechito sin saber qué es lo que nos quiere enseñar el Señor en cada parte de su palabra. Y Él lo está hablando, sale de su boca para cada uno de nosotros. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por este día. Gracias, Papito Bello, porque entenderte y conocerte a ti es lo más hermoso que puede tener un hijo de Dios. Somos tus hijos y tú quieres que en esa intimidad, Señor, te conozcamos
y sepamos, Señor, que no hay Dios tan grande como tú. No hay Dios que no pueda hacer algo, Señor, que a nosotros nos parece imposible. Todo es posible para ti. Por eso, Señor, toda sanidad, toda medicina, toda necesidad que nosotros tengamos, hoy la presentamos delante de ti. Señor, hoy toca a todas las personas que necesitan esa sanidad tuya, en esas enfermedades que están padeciendo en sus cuerpos, Señor. Ten misericordia y trae sanidad, bendito Dios. Sanidad, medicina y curación, porque tú lo prometiste. Tú dijiste en tu palabra, les traeré sanidad, medicina y curación. Y viene de ti, Señor. Sana el alma que está enferma. Sana el alma que tiene, bendito Dios, problemas de orgullo. Bendito Señor. Sana el alma que tiene problemas de otras cosas que las vamos a ver poco a poco, bendito Dios. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia en este día. Bendice cada hogar, bendice cada familia. Hoy salimos, Señor, guarda nuestras vidas en las carreteras, en los tiempos como están. Guárdanos, Señor. Haz ese vallado de protección como hasta ahora lo has hecho y gracias por tu fidelidad. Creo en ti, creo en tu palabra, Señor, por siempre, porque tú nunca fallas. Tu bendición sea en cada uno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga. Nos vemos a las 6 de la tarde. Oración de intercesión. Recordémonos que el intercesor es una bendición de Dios. Oremos por estos países. Oremos por personas enfermas. Y no nos olvidemos de nuestro viaje a Jerusalén. Dios me les bendiga. Peregrinación, gran comisionista de acción de gracias a Dios en Tierra Santa. Tus ojos verán a Jerusalén. El Sancti City te lleva. Ven, acompáñanos. No dejes que te cuenten. Sé testigo. Sé peregrino. La travesía será acompañada por parajes hermosos, en un descubrir inimaginable. Sitios en donde se registra la transformación de vidas de hombres y mujeres. La presencia de milagros, señales y prodigios. Súmate y sé parte de todos aquellos que cuentan su personal y bien valorada experiencia de vida. Al recibir sanidad, consolación, prosperidad y protección, nos respaldan más de 30 años de experiencia, sumando peregrinos en cumplimiento de la Gran Comisión.